Ok, creo que ya están viendo, sí. Bueno, a ver, arreglos son varias estructuras de datos, ¿ok? Pero que tienen una peculiaridad similar, ¿ok? Los arreglos pueden ser vectores, que lo vamos a ver hoy día, pueden ser, que también a los vectores se les conoce como listas o arreglos unidimensionales. También están las listas dinámicas, que es muy similar a los vectores. Igual vamos a ver a qué se refieren. En Java las listas dinámicas más famosas son el array list y el linked list. El que vamos a ver solo es el array list. El linked list es muy similar al array list. ¿Ok? Si aprendes este igual lo sabes manejar. Y después están las matrices, ¿ok? Que estos ya son arreglos bidimensionales, o también conocidos como tablas. ¿Ok? Eh, ¿Qué más de esto? Hay otro tipo de arreglos que podría tal vez considerarse aquí como un cuarto tipo, que serían los arreglos multidimensionales, ¿ok? Que no son ni de una dimensión ni de dos dimensiones, sino que pueden haber arreglos de tres, cuatro, cinco, seis dimensiones. Pero eso ya no lo vamos a ver porque eso ya son estructuras avanzadas, ¿ok? Y eso no lo van a utilizar casi nunca. Si son de informática, y eso tal vez lo pueden ver después, en el cuarto semestre, en algoritmos avanzados, y ni siquiera ahí tal vez. Pero si entienden esto, entonces cualquier arreglo de cualquier dimensión va a ser fácil manejar. Entonces, como les dije, vamos a comenzar con los vectores, ¿ok? Nosotros ya sabemos qué son las variables, ya sabemos cómo crear eso en Java, pero hasta ahora solo hemos hecho programas manejando solo variables, ¿verdad? ¿Qué pasa si en alguna ocasión nosotros necesitamos guardar muchos datos que representan lo mismo? Por ejemplo, edades, ¿no es cierto? Necesito guardar 30 edades. Entonces, lo que tendríamos que hacer solo con lo que conocemos hasta ahora es crearnos 30 variables y cada uno es una edad, ¿verdad? Pero eso sería muy, ¿qué les digo?, tedioso de hacerlo. Primero que nada, tendría que crearme 30 variables. Luego tendría que darle las 30 valores. Peor si tengo que leer del usuario, ¿no es cierto? Y insertar. ¿Verdad? Tendría que tener 30 parámetros en un método, por ejemplo, o cosas así. En el constructor de una clase tendría que recibir 30 datos, mucha cosa, ¿no? Creo que hasta ahora lo máximo de variables que hemos utilizado, yo creo que exagerando ha sido como que 8 variables. Imagínense tener 30, es una super lista, ¿no? Para, eh, para evitar estas cosas, además de que si tuviera 30 variables y todas representan una edad, sería muy difícil manejar, ¿no es cierto? Muy fácil de confundirse y esas cosas, ¿no? Esta edad a quién pertenece, esta otra edad a quién pertenece, súper difícil de manejar. Entonces, para eso existen los vectores, ¿ok? Que también se le conoce como listas o arrays, ¿ok? Que tienen esta estructura, que básicamente es como si fueran muchas variables concatenadas, una al lado de otra. ¿Ok? Esto ayudaría de que las variables, en vez de crear, digamos, 30 edades como variables, simplemente nos tendríamos que crear una variable que va a representar este vector. Así nos ahorramos 30 espacios, así sería mucho más fácil de manejar esas edades y mucho más fácil de organizar el código también y muchas otras ventajas más tienen los vectores, ¿ok? Pero esos son los básicos. Como todas las variables tienen un nombre, cada uno de estos llegaría a ser como si fuera una variable, ¿ok? Cada espacio en un vector es como una variable. Y como es una variable, entonces también tiene nombres, tú le puedes poner nombre. Bueno, no, en realidad no le puedes poner, pero tienen nombre, ¿ok? Los nombres en realidad llegarían a ser números, ¿ok? Números que tú no defines qué número va a ser cada espacio. Cuando tú te creas un vector, automáticamente, si tú te creas un vector que va a tener 10 posiciones, ¿no es cierto? Como 10 variables, entonces va a comenzar a enumerar esas posiciones desde el 0 hasta el 9, ¿no es cierto? Si van a ser 10 posiciones. Entonces, es como que esos van a ser sus nombres de esos espacios, ¿ok? Al que sí tú le vas a poder poner nombre es al vector entero, ¿ok? Por ejemplo, me estoy creando un vector de tamaño 10 que se va a llamar edades, ¿no es cierto? Entonces, este vector va a tener 10 edades y cada uno está enumerado, ¿no es cierto? De manera secuencial, por así decirse. Y el vector tú le puedes poner cualquier nombre, es como si fuera una variable en realidad, le puedes poner, su nombre puede tener números y letras, puede tener barras también, no puede haber espacios por si acaso, ustedes ya saben, es como una variable, ¿ok? Y obviamente lo mejor sería siempre ponerle un nombre descriptivo, ¿no? De lo que va a representar el vector.
aquí adentro, cuando tú te creas un vector, al inicio va a estar vacío, siempre, ¿ok? Siempre va a estar vacío, nunca ya va a aparecer con datos. Entonces eso significa que si tú quieres manejar un vector, tienes que llenar de datos, ¿ok? Y por si acaso, los vectores, que seguro ya saben, pero igual, los vectores solo pueden guardar datos de un solo tipo, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a crear un vector de tipo entero, entonces solo puedo guardar datos de tipo entero dentro de ese vector. No es que yo puedo guardar algo así, ¿ok? En la primera posición un entero, luego una cadena, luego un carácter, luego un booleano, luego un real y así, no se puede, imposible, ¿ok? Como dato curioso, tal vez hay lenguajes como Python donde existen los vectores y pues se puede hacer esto. Puedes guardar cualquier tipo de dato en el vector, ¿ok? Porque en Python tú no dices de qué tipo va a ser el vector, solo te creas un vector y ya, ahí puedes poner cualquier cosa. Puedes poner al principio un número y después una cadena. Ahí sí se puede. Pero en Java no se puede hacer eso. ¿Ok? En Java eso te restringe. Solo puedes crearte vectores de un solo tipo de dato. ¿Ok? Algo que me estaba olvidando decirles es que cada uno de estos números de cada posición se le puede decir posición tal cual, ¿no es cierto? Vector edades en la posición 2 es igual a 25, por ejemplo, ¿no? Pero una terminología un poquito más técnico, por así decirse, que se utiliza mucho en libros y así, sería correcto decir índice a cada posición, ¿ok? Cada una de estas posiciones es el índice de un vector, ¿ok? Entonces sería el índice 1 en el vector edades es igual a 15, por ejemplo. Pero posición igual se utiliza mucho, ¿no? Se utiliza harto. Después, ¿qué más me falta hablar sobre vectores? Creo que nada más. El vector puede tener el tamaño que tú quieras. No, debe haber un límite, pero la verdad, en toda mi experiencia programando, jamás he llegado al límite de vectores, ¿ok? Jamás he llegado a un límite donde me diga, ya no puedes guardar más datos en este vector. O sea, debe ser súper gigante, si no es que es ilimitado. O sea, me refiero a que, si no es que se ocupa toda la memoria de la computadora, ¿ok? Nunca llega, o sea, nunca se preocupen de que crearse un vector de 1000 espacios o de 1000 posiciones se puede, de 2000 también se puede, ¿ok? Y así se crea un vector en Java, ¿ok? Es como una variable cualquiera, crearse un vector. ¿Ok? Ustedes saben que para crearse una variable primero se pone el tipo de dato, luego el nombre y luego la asignación, si quieres, ¿no? O simplemente podrías poner el tipo de dato, el nombre, punto y coma, ¿no es cierto? Sin hacer la asignación. Para un vector, creo que, a ver, como cualquier variable, ¿no? Primero tienes que especificar su tipo de dato. ¿Y cuál sería el tipo de dato de un vector? Tienes que especificar qué cosas va a guardar el vector y luego de especificar el tipo de dato, aquí puede venir int, puede venir boolean, puede venir string, cualquier cosa. Luego de especificar el tipo de dato, tienes que poner corchete abierto, corchete cerrado. ¿Ok? Eso es como que indica que estás creando un vector. Corchete abierto y corchete cerrado. ¿Ok? Y luego de los corchetes pones el nombre de la variable, como aquí, ¿no es cierto? Pones el tipo de dato y luego el nombre. Aquí lo mismo, ¿no? Tipo de dato, que sería en realidad todo esto, incluyendo los corchetes, y el nombre. Y luego aquí podrías poner punto y coma y listo, o podrías asignarle un valor ya. Para crearte, o sea, si tú te creas esto, esto es una simple variable vacía, ¿ok? No puedes comenzar a utilizar esto como si fuera un vector. ¿Por qué? Porque todavía no le has puesto un vector ahí adentro. Solo estás diciendo que en esta variable vas a guardar un vector, pero todavía no tiene un vector. ¿Ok? Para guardarle un vector y comenzar a utilizarlo, le tienes que hacer la asignación de un vector. ¿Cómo me creo un vector? Pones asignación tal cual, después pones la palabra new, ¿ok? Pones la palabra new y luego el tipo de dato del que es el vector y otra vez, entre el corchete abierto y cerrado, dentro tienes que poner de qué tamaño va a ser. ¿Ok? Por ejemplo, este es de tamaño 10. ¿Ok? Porque va desde el 0 hasta el 9. Es de tamaño 10. ¿Ok? Aquí puedes poner, como les dije, cualquier tamaño. Nunca puede ir vacío, creo. Vamos a hacer la prueba. Creo que esto nunca puede ir vacío. Porque si no estarías creando un vector que no tiene posiciones. Pero a ver, vamos a hacer la prueba ahorita en BlueJ. Y obviamente después el punto y coma, ¿no? Entonces, esta estructura es para crear una variable o un vector en Java, ¿ok? No sé qué ha pasado. A ver, vamos a hacer la prueba. Entonces, ya pues, que aquí ya lo tengo. Me ha creado una clase que se va a llamar, no sé, ¿qué se llama? Vector.
vamos a comenzar a programar aquí. Esto es de prueba, ya saben. No me sirve de nada. Y esta clase de vector, digamos que uno de sus atributos va a ser tal cual un vector. Ahorita mi clase no representa nada. O sea, hemos aprendido en programación orientada a objetos que cada clase representa algo de la vida real, ¿no es cierto? Pero en este caso, por cuestiones de ejemplo, la clase, supongamos que representa un vector ya. Entonces, para crearse un vector como si fuera una variable, digamos como atributo, ¿no? Private, ustedes ya saben, así que no le pongo private. Sería, quiero crear un vector de enteros, por ejemplo. Entonces pongo int, corchete abierto, corchete cerrado. Pongo el nombre que va a tener este vector, por ejemplo, edades, tal cual. Igual a, bueno, como es esto sería un atributo, entonces lo dejo ahí, ¿no es cierto? Los atributos nunca se inicializan, ¿verdad? En el constructor recién se inicializan. Entonces aquí sería public, vector, igual aquí ya la voy cerrada, ahí está. Entonces aquí solo he creado la variable, pero está vacío, ¿no es cierto? La variable que va a guardar un vector de enteros. Y aquí en el constructor ya le voy a decir edades va a ser igual a int, no mentira, tengo que poner primero la palabra new, int, y aquí corchete abierto, corchete cerrado, y aquí adentro tengo que darle el tamaño que va a tener. Por ejemplo, yo quiero crearme un vector de 5 espacios. Ya. Ya está. De esa manera se crea un vector. Si digamos yo después me creo un método, public void, que sea el método tal cual. Dentro de un método igual puedo crear un vector como si fuera una variable. Esta vez voy a crearme un vector de cadenas, por ejemplo. String, ya corchete abierto, corchete cerrado, cadenas, que se llama mi vector, va a ser igual a new string y aquí igual 5, ¿ok? ¿Y qué tal si, digamos, yo me creo una clase que se llame, no sé, persona, ¿ok? Y mi persona, lo vamos a hacer súper rápido, mi persona tiene un nombre, un string nombre, aunque les había dicho que siempre hay que poner private, ¿no? A los atributos. Private string nombre y private edad. Int edad, por ejemplo, ¿no? Una persona tiene un nombre y una edad, y lo vamos a dejar ahí por el momento. Vamos a crear su constructor, public, persona, y aquí vamos a decir que nombre va a ser igual a, no sé, le vamos a pasar por parámetros su nombre. Y también su edad. Entonces nombre va a ser igual a Tom y edad va a ser igual a él. Listo. Ya, digamos que esta es una persona y listo. Como en la anterior clase les dije, cuando tú te creas una clase, al mismo tiempo te estás creando un tipo de dato nuevo, ¿no es cierto? Yo en otra clase puedo decir que me voy a crear una variable persona, por ejemplo. Bueno, aquí hemos dicho que los atributos van a ser private. Por ejemplo, private, me voy a crear una persona que va a ser encargado, digamos. Este es un atributo de mi clase vector. Que ahorita no tiene nada de sentido esto, lo estoy haciendo por hacer, por ejemplos, ¿no es cierto? Esto habíamos hecho algo parecido a la anterior clase, ¿no es cierto? Habíamos creado una clase cajero automático y una clase tarjeta. Y el cajero automático tenía una, ¿qué se le llamaba? Bueno, donde se ponen las tarjetas, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, esa variable era de tipo tarjeta. Ranura tarjeta se llamaba, ¿no es cierto? Ranura tarjeta. Y esa variable era de tipo tarjeta. No era un entero, no era una cadena, no era un booleano. Era una variable que guardaba un objeto de tipo tarjeta, ¿no es cierto? Entonces aquí lo mismo, ¿no? Estoy creando una clase de persona y si se fijan está creándome la flechita. Y eso lo puedo utilizar como una variable donde sea, básicamente. Y ahorita lo estoy haciendo aquí. Y esto, como puede ser una variable, también yo podría hacer esto. Private persona y le puedo poner corchetes. Y aquí le voy a poner, no sé, clientes, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un vector
que va a poder guardar objetos de tipo persona. ¿Ok? Y esto se puede hacer, no hay problema. ¿Ok? Y donde sea, aquí también podría ser. Persona, voy a crear un arreglo de personas, que se va a llamar, no sé, empleados, digamos. Quiero crear un arreglo donde voy a guardar los empleados de una empresa. Entonces, empleados, ser igual a new, tengo que poner el tipo, persona, y ¿de qué tamaño va a ser el vector? Digamos que de 6. Y ya está. ¿Ok? Así funciona. Se puede crear este tipo de arreglos. Y vamos a hacer esto más. Clientes, ser igual a new, personas, voy a poner tamaño 3. Ok, entonces esto voy a compilar y voy a crear un nuevo objeto de tipo vector. Y en el constructor del vector estoy diciendo que se creen los dos vectores, ¿no es cierto? El de edades y el de personas. Vamos a inspeccionar qué me sale. Aquí está, edades, encargado es null, porque no le he asignado nada al constructor, no a ese atributo, y clientes. Y si se fijan, me sale esta flechita. ¿Y qué significaba esta flechita? Que es un objeto lo que está guardado en esta variable. Entonces, si se ponen a pensar, un vector es un objeto. ¿Ok? Pero es un objeto que ya existe en Java. No es necesario nosotros crearnos una clase que se llame vector tal cual o algo así, ¿no? Ustedes donde sea pueden poner, por ejemplo aquí, private, le vamos a decir, por ejemplo, ¿qué le podemos poner? Quiero tener un vector de, por ejemplo, digamos que esta persona, su nombre tiene dos nombres, el primer nombre, segundo nombre y dos apellidos, primero, el apellido paterno y el apellido materno, ¿no es cierto? Entonces aquí lo mejor tal vez sería poner así, ¿no es cierto? Una cadena de strings y aquí, digamos, diríamos, ahorita vamos a ver, esto lo vamos a comentar por ahora. Cuando yo comento una línea es como si no existiera, ¿ok? Para el programa, pero yo lo puedo ver. No va a pasar nada, es como si no existiera. Entonces yo podría crearme una cadena de nombres, de strings, para representar un nombre, ¿no? Una cadena sería de tamaño 4 en todo caso. Podría decir nombre, sería igual a new string eh, de tamaño 4 porque puede tener dos nombres y dos apellidos, ¿verdad? Ahí está. Ok, y ¿qué más quería hacer con esto? Compilamos. Ya. Entonces, podemos venir aquí, igual. Vamos a crear un nuevo vector, esto no importa, inspeccionamos. Y aquí está otra vez, ¿no? Y como son objetos, yo los puedo inspeccionar, ¿ok? Puedo venir aquí, poner inspeccionar y puedo ver. Y si se fijan, el vector que me creé en edades era de tamaño 5, ¿verdad? Entonces, si yo inspecciono eso, que ya le he puesto inspeccionar, aquí está, aquí me dice como primer atributo length, que significa tamaño, por si acaso. Entonces me dice, este vector tiene tamaño 5. Y me muestra cada una de sus posiciones. La posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. ¿Qué cosas tienen esas posiciones? ¿Ok? Yo les había dicho que un vector se crea vacío, ¿no es cierto? Pero en el caso de cuando tú te creas un vector de enteros, no es tan cierto, ¿ok? O sea, como que 0 se considera vacío cuando tú te creas un vector de enteros, porque no representan nada. ¿Ok? Entonces, como que comienzan todos los valores con 0. ¿Ok? Ahí están, ¿no? Aquí podemos inspeccionar el vector de personas, que es de los clientes, inspeccionamos y aquí está. ¿Ok? Y si se fijan aquí, como había dicho, es un vector de tamaño 3, está bien. Vector tamaño 3. Pero aquí ya no me sale ceros, sino que me sale nulls. ¿Por qué? Porque es un vector de objetos, objetos persona, ¿no es cierto? ¿Y qué les había dicho en la anterior clase? ¿Qué significaba null? Que no existía el objeto, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí sale null, porque es un vector de personas. Y en el otro salía ceros porque era un vector de, todo cerrado, pero era un vector de números, ¿ok? Ahora, algo que tal vez me he olvidado la anterior clase mostrarles sobre orientado a objetos,
Les había enseñado, ¿no? Cómo llamar a métodos de un objeto. Por ejemplo, aquí a la clase persona le voy a poner un método de acceso. Public y quiero saber su edad, por ejemplo. Int, edad. eh, Aquí sería return edad, ¿verdad? Así se sido un método de acceso, o sea, para saber qué edad tiene esta persona. Así, y para llamar este método desde otra clase que se hacía, por ejemplo, aquí tengo una persona, ¿no es cierto? Que es el encargado. Se hacía encargado, o sea, el nombre de la variable, encargado, punto, aquí encargado, se ponía punto y el nombre del método que quería llamar de ese objeto, ¿verdad? Porque esta variable encargado es un objeto de tipo persona. Entonces, los objetos de tipo persona tienen el método, aquí debería ser getEdad, ¿no es cierto? Entonces, esto tengo que compilar antes de olvidarme. Entonces, si yo quiero llamar a ese método, ¿cómo se hacía? Se ponía punto y ponía el nombre del método, ¿no es cierto? getEdad. Y eso me devolvía el valor. En este caso me debería devolver edad. Entonces aquí voy a crear un int edad y ya. ¿Ok? Se guarda en una variable. ¿Ok? Pero eso es suponiendo que yo ya tengo un objeto del tipo persona creado. ¿Ok? ¿Cómo? Pero si se fijan, en el constructor jamás le doy una asignación a esta variable encargado. ¿No es cierto? Que es de tipo persona. Jamás. Entonces, cuando yo intente hacer esto, seguro me va a dar error. Vamos a ver. Me va a crear un tipo objeto vector. O tal vez no. Me sale error. Aquí me sale. Null pointer exception. ¿Eso qué significa? Que estoy intentando llamar al método de un objeto que es nulo, o sea, que no existe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente aquí no lo he creado. O sea, solo estoy diciendo que en la variable encargado se va a guardar una persona, pero en ningún lugar le estoy asignando tal cual un objeto persona a esa variable. ¿No es cierto? Nunca estoy diciendo que encargado va a ser igual a tal objeto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se crea? O sea, nosotros para crear un objeto, ¿qué hacíamos? Agarramos clic derecho y aquí, ¿no es cierto? New persona, por ejemplo. Y aquí creamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí me está diciendo que creo una nueva persona, que voy a poner que se llame Pepe. Ah, no, aquí así está bien. Por ejemplo, que se llame Pepe y tenga 15 años. Me crea, ¿no es cierto?, el objeto persona. Pero cuando tú quieras crear así una variable aquí, de tipo persona, tú no vas a poder hacer clic derecho y te va a salir new persona, no. ¿Cómo creas un nuevo objeto a partir de una clase como lo hago aquí? ¿No es cierto? ¿Cómo haces esto pero en código? Porque en el código también se puede hacer. Entonces lo que yo tendría que decir es que encargado, ¿no es cierto? Encargado va a ser igual a, denme un ratito, este string nombre lo voy a dejar en solo string. Aquí solo voy a poner none, o sea, ya no va a ser un vector. None, listo. Compilamos, ya está. Entonces la persona tiene un nombre, que es un string, y una edad, que es un entero. ¿Ok? Esto no hemos visto en la anterior clase. Entonces, ¿cómo yo me creo por código un objeto de la clase persona? ¿No es cierto? Nosotros sabemos crear, sí, pero por aquí, ¿verdad? Pero ¿cómo es por código? Escribo new, la palabra new, ¿ok? Porque es que estoy especificando que voy a crear algo nuevo, por si acaso new es nuevo en español. Y pongo el nombre de la clase de la cual yo quiero crear un nuevo objeto. Por ejemplo, yo quiero crear un objeto de la clase persona, entonces pongo el nombre de la clase persona. ¿Ok? Y si se fijan, hasta respeto la mayúscula. Y siempre tengo que respetar la mayúscula. Porque si no le pongo mayúscula, me va a decir que no conoce la clase. Porque no existe ninguna clase persona que está escrita con minúscula. Solo existe una clase persona que está escrita con mayúscula, ¿verdad? Entonces pongo new, luego el nombre de la clase de la cual quiero crear un objeto y después viene paréntesis, punto y coma. ¿Ok? Estos paréntesis, ¿para qué sirve? Básicamente, en esta instrucción estoy llamando al constructor de la clase persona. Por eso el constructor es el mismo nombre que la clase, porque cuando yo quiero crearme un nuevo objeto de esta clase y lo quiero hacer por código, tengo que poner new y el nombre de la clase.
esto está llamando al constructor de la clase, ¿ok? Y si se dan cuenta, el constructor de la clase tiene dos parámetros, el nombre y la edad. Entonces, como tiene dos parámetros, tengo que ponerle dos parámetros. Si se fijan, me está marcando error. Y dice, el constructor persona en la clase persona no está aplicando, no se le está aplicando los siguientes tipos. Y aquí me dicen, ¿no? Que está buscando argumentos. En otras palabras, está diciendo que le falta parámetros. ¿Ok? Obvio, porque aquí en el constructor de persona le estoy diciendo que me van a dar un nombre y una edad por los parámetros. Entonces aquí yo le tengo que dar igual. Entonces aquí me voy a crear una nueva persona que se va a llamar José, por ejemplo, y de edad 23. Entonces así se crea un objeto en código. ¿Ok? Y si se dan cuenta, les había dicho que un vector, que bueno, aquí estaba, ¿no? Un vector era una flechita, o sea, era un objeto. Y como es un objeto, también le tengo que aplicar el new. ¿Ok? Porque estoy creando un nuevo objeto de tipo arreglo, o diré vector. Y esto es lo que dice que es un vector. ¿Ok? Aunque es un poquito diferente a crear un objeto, pero igual. Por eso se le pone new. Cada vez que vean ustedes la instrucción new, significa que están creando un nuevo objeto. Objeto de algo, pero es un nuevo objeto, por eso es new. Entonces, por ejemplo, aquí estoy creando un nuevo objeto de un vector. Aquí estoy creando un nuevo objeto de la clase persona. ¿Ok? Y hay muchos casos más. ¿Ok? Entonces aquí me estoy creando un nuevo objeto de la clase persona. Esto sería lo mismo que venir aquí, poner clic derecho, nueva persona, ponerle nombre José, edad 23. Es lo mismo. ¿Ok? Pero como por código no puedes hacer esto, hay una forma de hacer en código, que es así. New persona José 23. ¿Ok? Y así se crea un nuevo objeto de una clase. Y como ya existe un nuevo objeto guardado en esta variable encargado, entonces esto ya no va a salir error. ¿Ok? Y si quieren, vamos a imprimirlo. System.out.println. Vamos a imprimir lo que me ha dado su edad, que debería ser 23, ¿no es cierto? Porque ha dicho que la edad de este encargado va a ser 23. Y aquí estoy diciendo que la edad, obtener la edad, ¿no es cierto? Vamos a poner edad. Listo. Compilamos. Creo un nuevo vector. Aquí vamos a inspeccionar. Si se fijan, encargado ya no es null, es un objeto. Inspeccionamos ese objeto. Es una persona que se llama José y tiene edad 23, ¿verdad? Vamos a llamar al método tal cual. Y este método, ¿qué hace? Simplemente crea, bueno, simplemente obtiene la edad de mi encargado y lo muestra. Que ahorita la acabo de cagar. Espérate que voy a hacerla. Espera un ratito. Voy a llamar al método y me va a mostrar su edad, que ahorita me sale 23. Este error es de hace rato, por si acaso lo he cerrado. Ay, perdón, muchachos. Ahorita se va a volver a abrir. Ahí está. A ver, vamos a ver la terminal. A ver si está limpia y no me salga el error otra vez. Sí, está limpia, ¿ok? Entonces otra vez vamos a crear. Llevamos al método, nos vamos a la terminal 23, ¿no es cierto? Entonces, incluso si yo lo puedo cambiar, ¿no es cierto? En el constructor. Ahora quiero que mi encargado no tenga edad 23, sino que tenga 50, por ejemplo. Entonces aquí simplemente cambio 50. Eso se va a guardar en el nuevo objeto que estoy creando. Y ya. Tap, tap. Método 50. Este 23 es el de hace rato. ¿Ok? Entonces así es. Así se crea un objeto a partir de una clase. Por código. ¿Ok? Entonces, tal vez ahora tiene más sentido que les vuelva a explicar rapidísimo. Tal vez tienen la curiosidad si es que han visto tutoriales, que supongo que es probable que se hayan visto tutoriales. Alguna vez hemos visto, ¿no? Les mostré un código en otro IDE que es NetBeans, que ahorita estoy abriendo, que es el famoso método main, que ya les explico qué es, pero ahora tal vez me entiendan mejor para qué sirve el main. ¿Ok? Hasta que abra, cuando abra les explico. ¿Ok? Entonces así se crea vectores, volveremos a los vectores, así se crea y, como les dije, ¿no? Eh,
Los vectores tienen operaciones básicas, ¿ok? No sirve de nada crearse un vector y no hacer nada con el vector, ¿no es cierto? Como les he dicho, los vectores empiezan con valores iniciales que no significan nada, como el cero, o simplemente decirlos que comienzan vacíos, ¿ok? Entonces, de algún modo, tú tienes que insertar datos en el vector. Y también después de insertar datos, no sirve de que los guardes y ahí están para siempre, ¿no? O sea, también tienes que obtener esos datos en algún momento o incluso modificarlos, ¿ok? Modificar los datos que ya estaban en el vector, que en algún momento tú has insertado. Entonces, los vectores te ofrecen operaciones para que tú puedas manipularlos, ¿ok? Y existen, para los vectores, existen tres básicos, ¿ok? Por ejemplo, es el insertar, que eso nos va a ayudar a insertar datos dentro del vector, ¿ok? ¿Cómo se inserta un dato en el vector? Se pone el nombre del vector, corchete abierto, corchete cerrado, y entre los corchetes pones la posición en la cual tú quieres guardar un valor, ¿ok? Y después pones la asignación y el valor. Como les dije, es como manejar variables, ¿ok? Como manejar variables. Es como que le estoy asignando un valor a una variable, ¿ok? Pero en realidad le estoy asignando un valor a una posición de este vector, ¿ok? Por ejemplo, a mi vector edades en la posición 3 quiero que sea igual a 25, por ejemplo, ¿no es cierto? Después, para obtener datos de un vector, simplemente tengo que poner el nombre del vector y de la posición de la cual yo quiero obtener, entre corchetes, ¿ok? Después del nombre del vector, y punto y coma. Aunque jamás van a ver una instrucción así en la vida. O sea, así se obtiene un dato del vector, pero como les dije, esto es como si fuera una variable. Es como crear una variable edad y solo poner edad, punto y coma. No tiene nada de sentido, ¿verdad? Esto normalmente se va a ver en asignaciones, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Me creo una variable edad, va a ser igual a el vector edades en la posición 2. Así obtengo un valor. ¿Ok? O también al imprimir algo, ¿no es cierto? Quiero imprimir la posición tantos de mi vector, entonces podría ser así, system.out.println, edades en la posición 1, como si fuera una variable. O incluso en condiciones, ¿ok? El vector edades en la posición 3 es mayor a 18, por ejemplo. ¿No es cierto? Básicamente se maneja como si fuera una variable cualquiera. ¿Ok? Así se obtiene datos, así se inserta datos y nos falta la última operación que es el modificar. Pero el modificar es lo mismo que el insertar. ¿Okay? Si digamos tú a tu vector le has dicho en la posición 3 voy a poner 25, o sea, apenas lo has creado, digamos, tu vector, y has dicho en la posición 3 voy a poner 25. Y luego dices otra vez edades en la posición 3 va a ser igual a 30, por ejemplo. Entonces ahí estás modificando. Ahí lo que va a pasar es que antes había 25, ¿no es cierto? Entonces el 30 que tú quieres que esté ahí lo va a sustituir y el 25 se va a perder. ¿Ok? El 30 va a reemplazar al 25 y el 25 se pierde. ¿Ok? Entonces, el insertar y el modificar es lo mismo. Se hace de la misma manera. ¿Ok? Creo que ya he abierto mi IDE. Aquí está. Este es NetBeans, por si acaso. Otro IDE de Java. Aquí igual se puede ver. Ya les he mostrado. Creo que no es necesario explicarles. Aquí tengo un programita pequeño. Y aquí está. Denme un ratito. Tools, Options, Fonts. Mm, quiero aumentarle el tamaño. Denme un ratito. Es que está muy pequeño. Allá. Creo que ahí no vamos a aumentar. Ya. Bueno, supongo que han visto tutoriales porque han necesitado. Y en la mayoría de los tutoriales utilizan mucho este método. Public Static Void Main, ¿ok? Ya les he explicado en su momento qué es, pero otra vez les voy a explicar porque ahora se va a entender mejor con lo que hemos avanzado hoy día. BlueJ, fácil de utilizar, es para aprender a programar. Tú te creas una clase aquí apretando este botón y le pones el código dentro de la clase y para crearse un nuevo objeto, clic derecho y el primero, ¿no es cierto? New vector. Y aquí ya, ¿no es cierto? Igual, si me creo una nueva persona que ya me pide su nombre y su edad, le pongo aquí su nombre y su edad, ¿no es cierto? Fácil. Eso es gracias a la aplicación de BlueJ, ¿ok? Me crea ventanitas bonito, cuando quiera crear un nuevo objeto y todo. Otros IDEs más profesionales no tienen eso. Ni siquiera puedes ver las clases que tú te has creado. O sea, sí las puedes ver, pero aquí, cada uno de estos es una clase.
¿Ok? Nada que ver con BlueJ, ¿no es cierto? Que aquí te lo dibuja hasta las relaciones. Aquí no te lo dibuja las relaciones. Cada clase es un archivo, tal cual. ¿Ok? Entonces, en los IDEs profesionales no tienen esto, donde tú puedes hacer clic derecho y crear un nuevo objeto. Entonces, el main, que han debido ver mucho, el main es donde tú puedes crear, hacer esto tal cual. Crear nuevos objetos, crear, no sé, llamar al método, por ejemplo, a este método, ¿no es cierto? Que nosotros lo podemos hacer a partir de este ID, así grafiquitos, ¿no es cierto? Con el mouse y todo. En estos IDs no existe eso, entonces para eso existe el main, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo tengo una clase que se llama variación, ¿no es cierto? Y yo quiero crear un objeto que sea de esa clase, como aquí lo haría así, ¿no es cierto? Vector y aceptar. Como aquí no existe eso, el main sirve para eso. Es como si este fuera mi main. Mi public static void main es esto, donde yo puedo crear las clases que yo quiera, puedo llamar a los métodos que yo quiera cuando quiera, como lo hago aquí. ¿Ok? Entonces, para eso sirve el main, porque como no existe una ventana así en los otros IDEs, el main sirve para eso. Y como ya les enseñé cómo llamar a métodos de un objeto, cómo crear un método por código, entonces aquí se hace eso. Por ejemplo, yo tengo una clase que se llama variación, entonces voy a poner eh, variación, digamos que se va a llamar var, va a ser igual a new, y no sé qué atributos. A ver, new variación, digamos, y creo que no tiene atributos en su constructor. ¿Cierto? Entonces, eso sería lo mismo que aquí tuviera una clase variación, le hago clic derecho y crear nuevo objeto, ¿no? Y luego a esta clase, a este objeto var, punto, no sé qué métodos tendrá, pues, puedo ver, pero qué métodos. Lo bueno de estos IDEs profesionales es que te dice, desde aquí puedes ver qué métodos tiene, apretando control espacio. Creo que en BlueJ igual. Esta es la prueba. Por ejemplo, encargado punto, control espacio. Ah, sí, igual puedo ver los métodos que tiene. Si se fijan, tiene más métodos del que yo le he creado. Por ejemplo, aquí está el getEdad, ¿no es cierto? Que yo he creado en mi clase persona, pero hay más métodos. Estos métodos te lo pone Java por defecto, que la verdad jamás he utilizado en mi vida. ¿Ok? Pero sí, te lo pone por defecto. Pues sirven para algo, pero yo jamás he utilizado. El único que he utilizado alguna vez es toString. ¿Ok? Pero después vamos a hablar de eso. Entonces, en NetBeans, que es este, igual se puede hacer eso. Control espacio me muestra todos los métodos que tiene. Y si se dan cuenta, igual esta clase tiene los métodos que les mostré en BlueJ, que Java me lo pone por defecto. Y creo que no le puse ningún método a esta clase hasta ahora. Creo que no. Pero aquí le puedo llamar a cualquier método que tuviera, por ejemplo, este getClass, por ejemplo, si tuviera este método, punto y coma. Entonces, este main, como les digo, es como si fuera esta vista, pero en estos IDs que no tienen esta vista. ¿Ok? Aquí yo puedo crear objetos. Básicamente este main es para hacer pruebitas, como yo hago aquí, ¿no es cierto? Esta vista me permite hacer pruebitas, crearme objetitos, llamar a sus métodos para hacer pruebitas, ¿no es cierto? Entonces aquí igual, para llamar a un método así, para crear un objeto así. Y ya saben, ¿no? Cómo crear un objeto y cómo crear un método. Ok, entonces, para que no les confunda, el public static void main, que se utiliza mucho en Java, es para eso. Ok, ¿qué significa todo esto? No les interesa, ok. No se pongan a investigar de qué significa public, qué significa static. Void, ya saben qué significa void, es un método que no te devuelve nada. Main es el nombre del método. Y aquí entre paréntesis vienen los parámetros, ¿no es cierto? Y aquí, si se fijan, es algo que igual hemos aprendido hoy día, te dice que un parámetro que recibe es un string, un vector de strings, ¿ok? Que se llama, este vector de strings se llama args, que igual nunca he utilizado esta variable, así que no interesa tampoco, ¿ok? Solo quería mostrarles eso. Lo voy a dejar abierto por si acaso, por si necesito mostrarles algo más. A ver, volveremos a vectores. Entonces, así, ¿no es cierto? Estas son las tres operaciones básicas de un vector. Hacemos la prueba. ¿Cómo hacemos la prueba? Creo que no. No vamos a hacer la prueba. Directamente vamos a pasar a... Tengo que mostrarles. Ah, ya, a esto. Creo que esto igual ustedes ya saben. Bueno, tal vez no. No sé si lo han visto esto con el Inge, pero así se hace.
Tal vez una prueba rápida. A ver, vamos a hacer una prueba rápida. A mi string cadenas, le voy a decir que cadenas en la posición, como tiene 5 posiciones o 5 espacios, eso significa que es un vector desde la posición 0 hasta la posición 4, ¿no es cierto? No es hasta la posición 5, por si acaso. Que sea de tamaño 5 no significa que es un vector hasta la posición 5, ¿verdad? Por ejemplo, este vector es de tamaño 10, pero solo tiene hasta la posición 9. ¿Por qué? Porque el 0 cuenta como 1. Entonces, en realidad sí tiene 10 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, lo mismo. Si me creo un vector de tamaño 5, significa que tiene hasta la posición 4, hasta el índice 4, y comienza en 0. Entonces, yo puedo poner cadena en la posición 0, va a ser igual a cualquier cadena. Por ejemplo, Javier, mi nombre, punto y coma. Aquí es cadenas. Cadenas en la posición 4 va a ser igual a... esto es una cadena. Es una cadena tal cual. Y no voy a hacer ningún error. Ejecuto, me creo esto, un objeto de vector, ejecuto el método donde he puesto eso y no pasa nada. Lo único que hace es imprimirme la edad, ¿no es cierto? Que eso está al final. ¿Ok? Esto lo vamos a borrar porque ya no me sirve de nada. Ya está. ¿Qué pasa si yo intento ingresar a una posición que no existe? Por ejemplo, de mi vector cadenas, voy a ingresar a su posición 5, o mejor, 10. La posición 10 no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo va hasta la posición 4. Y aquí le voy a poner Jorge, por ejemplo. Ahí está. ¿Puedo compilarlo? Lo puedo compilar. No me sale error, porque está bien escrito. Esta frase sí está bien escrita. Java la entiende. Pero va a salir errores al ejecutarse. Vamos a ejecutar y me sale error. Y creo que aquí también, ¿ok? Por si acaso, esto se llama terminal, donde me imprime cosas. Cuando yo le pongo system.out.print, que básicamente es el imprimir del Java, me sale en la terminal. Y en la terminal también me salen los errores que salen. Por ejemplo, aquí me dice array index out of bounds exception. ¿Qué significa esto? Si lo traducimos un poco a inglés, dice el índice del arreglo está fuera de los límites. Excepción. Es un error que se llama así. Error índice del arreglo fuera del límite. ¿Ok? Y básicamente está bien porque estoy intentando ingresar a una posición que no existe en este arreglo, en este vector. Porque solo va hasta la posición 4 y estoy intentando entrar a la posición 10. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo digo que entre a la posición 5? Que no existe. ¿Verdad? Solo existe la posición 4. Compilamos, no pasa nada. Esto limpiamos. Creo un nuevo vector, llamo al método error. Y es el mismo error de hace rato. Array index out of bounds exception. Que igual he intentado ingresar a una posición que no existe. Y aquí me dice, ¿no? Índice 5 fuera de los límites porque el tamaño es 5. En inglés, pero. Y aquí me dicen en qué línea está. En la clase vector, en el método y en la línea 23. Y tal cual, ¿no? Incluso me lo marca. Bueno, aquí no me salen las líneas, pero puedo habilitar, creo. Preferencias. Interfaz. No me acuerdo dónde. Ah, desplegar números de línea, aquí está. Y aquí puedo desplegar, ¿no? ¿En qué línea? 23, ahí está. Ok, y ahí me dice, el error está en la línea 23 y aquí está. Aquí está, ¿por qué? Si intentar acceder a una posición que no existe. ¿Ok? Después, ¿qué más? ¿Qué pasa si este es mi vector de strings, ¿verdad? Cadenas en una posición que sí es válida, por ejemplo, en la posición 1. Voy a intentar, aquí me estoy equivocando, voy a intentar ponerle un entero, como el 5, por ejemplo. Me lo compila, error, ni siquiera me lo compila. Y me dice, este error, a ver, vamos a limpiar, este error no me sale en la terminal porque ni siquiera ha compilado. ¿Qué error me sale? Puedo poner encima de donde me marca incompatible types. Entonces me dice que los tipos son incompatibles. Obvio, porque estoy intentando guardar un entero dentro de un vector que solo guarda cadenas. ¿Ok? Ni siquiera me deja compilar.
Ok, entonces aquí cadena nomás. Ahí está, ahora compila, compila. Y no debería seguir ningún error. Ok. Después, ahora quiero mostrarles algo muy importante, que el Inge utiliza mucho. Yo les dije que no me gusta utilizarlo. ¿Ustedes se acuerdan cómo se leía un dato en Java? Nosotros, gracias a BlueJ, fácil podemos leer un dato. Simplemente tenemos que ponerlo como parámetro, ¿no es cierto? Por ejemplo, método int número, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo llame este método, me va a pedir el número. Básicamente va a leer del usuario, ¿cierto? Vector y llamo al método y me pide, ¿no es cierto? Me lee el número. O sea, quiere leer un número que yo le voy a insertar 5, por ejemplo. Y no pasa nada porque no le he dicho que haga algo con lo que le inserto, ¿no? Esa era nuestra manera de leer hasta ahora, ¿ok? Pero esto solo funciona en BlueJ. Cuando ustedes pasen a un IDE más profesional, como NetBeans, que es esto, o Eclipse, que también es uno muy parecido a este, cuando yo le pongo un método, creo que tengo métodos por aquí, por ejemplo, este método, ¿ok? Tengo una, dos, tres, cuatro parámetros. Si yo ejecutara este método, primero que nada lo tendría que hacer desde el main, ¿ok? Primero que nada. Porque como no existe una ventanita bonita como en BlueJ, tendría que crearme un objeto de esta clase que se llama SegmentTree y llamar a su método, ¿no es cierto? Decir, por ejemplo, eh, aquí incluso ya me lo estoy creando, miren. SegmentTree ST va a ser igual a new SegmentTree y su constructor me pide un parámetro, que es este. Entonces, voy a llamar a un método, por ejemplo, public, cambiar. Este método cambiar. Entonces yo puedo poner aquí st.cambiar. Ahí está, ya me lo autocompleta. Y me pide dos variables, que son enteros, ¿ok? Entonces de esa manera yo podría llamar, ¿a qué me iba con esto? Ya me he olvidado. ¿A qué quería llegar con esto? Ah, ya. Sí se podría llamar, pero si se fijan, no es como BlueJ que yo le llamo al método y me sale estito, ¿no? O sea, la única manera de llamar a un método es por código y los parámetros por código también. No me sale una ventanita donde me pide tal cual como aquí, ¿no es cierto? Es por eso que les digo, o sea, el leer en BlueJ era fácil. Lo único que teníamos que hacer era pedir parámetros. En otros IDEs no sirve así. Si pedimos parámetros en un método, cambiar, por ejemplo, me pido parámetros, ¿verdad? Pero no me va a aparecer cuando llame este método un cuadradito, sino que lo voy a tener que llamar, le voy a tener que llenar los parámetros por código, como aquí lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, como no hay nada que te ayude a leer, existe una instrucción para leer. Y si ustedes se acuerdan, hemos visto cuál era. Vamos a ver, justo cuando estaba haciendo el glosario de Java. Cuando estábamos traduciendo de pseudocódigo a Java, ¿no es cierto? Y les dije, ¿no? Aquí está. No me aparece el cursor, qué raro. Qué raro, ¿por qué no me aparece? Ahora sí. Si se fijan, antes en pseudocódigo solo poníamos leer y listo. Aquí en Java era un poquito más complicado, ¿no es cierto? Era poner esta línea, y ni siquiera solo era poner esta línea, tenías que poner dos líneas más, si recuerdan, ¿ok? Ahora que ya saben programación orientada a objetos, o por lo menos algo, ya se ubican, les voy a volver a explicar cómo se utiliza este leer de Java, ¿ok? Y les voy a explicar algo muy interesante, igual que les va a servir hartísimo. Como saben, no existe, voy a crear un método, ¿ok? Public, un void, que no va a hacer nada, que se va a llamar leer, ¿ok? Tal cual. La instrucción para leer, así de simple como lo teníamos en pseudocódigo, no existe en Java, ¿ok? Tenemos que hacer todo un pequeño proceso para leer un dato, ¿ok? Si no queremos leer como lo hace BlueJ por los parámetros, hay una forma de pedirle al usuario igual leer datos, ¿ok? Sin necesidad de ponerle como parámetro. Por ejemplo, eso sí o sí tendría que utilizar si estoy utilizando NetBeans, ¿no es cierto? ¿Cómo se lee un dato? ¿Cuál sería la instrucción de leer en Java? Primero que nada, tengo que poner esta instrucción
al inicio del todo, que no me está dejando, no sé por qué. Ahora sí. Import java.util.scanner. ¿Okay? ¿Qué hace esta instrucción? Como ustedes ya saben, y ya les he dicho alguna vez, Java ya tiene clases creadas. ¿Ok? Por ejemplo, la clase string. Si se fijan, o sea, al principio string lo estábamos tomando como si fuera un tipo de dato primitivo, ¿se acuerdan? Como si fuera un entero. Pero les dije, string en realidad no es un tipo de dato primitivo, es un tipo de dato objeto, como lo es persona, ¿no es cierto? ¿Cómo se crea un dato objeto? Me tengo que crear una clase que se llama persona, ¿no es cierto? Y esto ya puede ser un tipo de dato que lo puedo utilizar donde yo quiera. Por ejemplo, aquí lo estoy utilizando y aquí también como vector, ¿ok? String también es un objeto, es una clase, ¿no es cierto? Porque primero que nada, como ya sabemos, las clases comienzan sus nombres con mayúscula. String comienza con mayúscula, ¿ok? Pero nosotros jamás hemos creado una clase que se llama string, ¿verdad? Nunca hemos hecho esto, ¿verdad? Para que funcione. Jamás hemos hecho eso. Aún así, funciona, ¿verdad? Porque si yo ahorita eliminara persona, aquí ya me saldría error. ¿Ok? Me diría, no existe la clase persona. Pero en el string no pasa eso. ¿Por qué? Porque Java ya tiene la clase string creada dentro del lenguaje. Entonces no es necesario crearla. Otra clase que se utiliza harto y no es necesario crearla, mat. La clase de mat tiene operaciones matemáticas, como por ejemplo el seno, calcular el coseno, el tangente, el cotangente, después logaritmos, te permite hacer redondeos, ¿ok? Esos son objetos o clases que ya tienes Java creadas, que no necesitas crear tal cual una clase que se llame mat, por ejemplo, o una clase que se llame string. Otro caso de clases creadas que ya tiene Java es este, Scanner. Si se dan cuenta, comienza con mayúscula, ¿no es cierto? Entonces eso significa que es una clase, ¿ok? Y lo que estoy haciendo con esta instrucción es decirle que Java tiene como directorios, ¿ok? Le estoy diciendo que el lenguaje entra a la carpeta Java y luego en esa carpeta hay otra carpeta que se llama util y dentro de esa carpeta hay una clase que se llama Scanner. Entonces, básicamente le estoy diciendo que de esta carpeta tiene una clase que se llama Scanner y la voy a utilizar, ¿ok? Por si acaso para string no se hace eso, ¿ok? Y tampoco para mat, para esta clase que les acabo de hablar, ¿ok? Esas ya vienen por defecto cargadas, por así decirse. Esta no viene cargada, esta clase no viene cargada. Si ahorita yo me creo una variable scanner, ese, digamos, va a ser igual a new scanner, que así se crea un objeto, ¿no es cierto? Vamos a ver, compila. Hay un error que dice que... ya, supongo que esto es por esto. Me salen demasiados errores en el system.in. Compilamos, ya está. Ahorita me funciona, ¿ok? Ahorita me dice que no he necesitado crearme una clase scanner, si se dan cuenta, ¿no? No hay ninguna clase que se llame scanner. Eso es porque le he dicho que de la carpeta Java hay una carpeta que se llama util y dentro de esa carpeta util está la clase scanner. Entonces le estoy diciendo a Java que de esa carpeta saque esta clase, que voy a utilizar esta clase, ¿ok? Si yo le quito esto, o digamos no lo voy a quitar, lo voy a comentar, es como si no existiera. Compilo y ya me sale error. ¿Qué me dice? Que no existe ese símbolo, que no existe esa clase. ¿Ok? Me está diciendo que no conoce la clase scanner, obvio, porque no le estoy diciendo, porque primero que nada aquí no existe la clase scanner y aquí en ningún momento estoy creando una clase que se llama scanner. Entonces, obviamente no existe. Es como crear así, aquí poner la clase cajero automático, que lo vimos en la anterior clase. A va a ser igual a new cajero automático. Va a salir el mismo error. ¿Por qué? Porque en ningún momento he creado esa clase. Otra vez, el mismo error que arriba. O sea, es el mismo error. Básicamente, el lenguaje me dice, yo no conozco estas clases, así que no puedo ejecutar. ¿Ok? Entonces, me está diciendo que no conoce la clase scanner. Entonces, es importante siempre decirle, en este caso, que le diga de dónde sacar.
esa clase. Esa clase está en la carpeta Java, que dentro hay una subcarpeta que se llama util, y dentro de esa carpeta está la clase scanner. ¿Ok? Es como tu manejador de archivos, ¿no es cierto? Ustedes ya saben qué es esto. Es como decirle en la carpeta, no sé, taller de ingeniería de software, existe una carpeta backups, y dentro de esta carpeta backup existe la clase scanner, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Algo así funciona. Lo mismo estoy diciendo aquí. ¿Ok? Solo que con puntos, ¿no? Para decirle que entre a una carpeta le digo punto y entra. ¿Ok? Para eso sirve. Por si acaso la clase string y la clase mat que les conté, no es necesario hacer su import. Así se le llama. Esta es una importación. ¿Ok? Importación porque estoy diciendo que traigan algo de esas carpetas. ¿Ok? Para la clase string y la clase mat no se necesita importar. Pero para las demás clases que tiene Java, que son miles, por si acaso, Java tiene miles de clases ya creadas que te ayudan harto. Por ejemplo, el scanner es una de esas. Para ese tipo de clases, sí se necesita hacer importación. Para las dos únicas que no necesitan es para el scanner, o bien para el string y para el mat, que después vamos a utilizar. Para las demás, que vamos a ver ahorita cuáles también podrían ser, sí se necesita. Scanner, por ejemplo. ¿Ok? Se necesita hacer su importación, porque si no, ya han visto, no funciona si no tuviera esta instrucción. ¿Ok? Y para poder leer, o sea que ese era el objetivo, ¿no es cierto? Queremos leer un dato del usuario sin necesidad de pedirle por el parámetro. Se tiene que poner tal cual. O sea, ustedes ya saben qué es esto, ¿no? Primero me va a crear una variable de tipo scanner. ¿Ok? Ustedes ya saben, una clase puede ser un tipo. En este caso estoy creando una variable que se va a llamar, por ejemplo, lector. ¿Ok? Que es del tipo scanner. ¿Ok? Y este lector, inicialmente, si lo dejo así, es una variable vacía. Solo estoy diciendo que en esta variable se va a guardar un escáner, nada más. Está vacío. Yo necesito guardarle tal cual un objeto de tipo scanner que sea de esta clase. ¿Cómo se crea un objeto de la clase scanner? Como siempre, la palabra new, después el nombre de la clase scanner, y aquí aparece algo raro. Como parámetro, el constructor de esta clase, scanner, que no lo podemos ver porque es un código que está guardado dentro del lenguaje de Java, pero que sí sé de memoria, te pide un parámetro, que es este, system.in, ¿ok? No me pregunten qué significa porque ni yo sé, la verdad. ¿Ya? Pero siempre, cuando ustedes se creen una clase, un objeto de tipo scanner, cuando hagan el new scanner, ¿no es cierto? Que es para crear un objeto, como parámetro le tienen que dar esto, system.in, ¿ok? Básicamente le están diciendo que van a recibir algo del usuario, ¿ok? Y esto no es suficiente, no es suficiente para leer. Después ustedes, si quieren leer del usuario un número entero, tienen que hacer lo siguiente. Me creo una variable, digamos que el número, que va a ser donde voy a guardar lo que voy a leer. Es tal cual una variable cualquiera y le asigno lo que voy a leer. Llamo a mi objeto lector, punto, next int. Esta instrucción es la que lee recién. Esta es la instrucción que lee y no lee cualquier cosa, solo lee números por si acaso. Vamos a hacer la prueba. Compilamos, no hay ningún error. Ese método está aquí, creo un objeto y aquí está el método leer, ¿no es cierto? ¿Y saben dónde lee? En la terminal. Me abre la terminal. Voy a poner 9, por ejemplo. No puedo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí bajito. ¿Ok? Esta cajita es donde tú pones los datos que va a leer. 9, por ejemplo. Pongo Enter y pone el 9. Y es más, vamos a hacer algo más interesante. Aquí estoy leyendo y voy a imprimir lo que acabo de leer. System.out.println. Lo que ingresaste es dos puntos. Y le concateno la variable, número. No. Vamos a volver a ejecutar. Por si acaso, este es el concatenar en Java. ¿Okay? En pseudocódigo creo que era este símbolo, ¿no es cierto? En Java, para concatenar cadenas, es el más. ¿Ok? Es como sumar dos cadenas. Que creo que nunca lo hemos visto, pero ahora lo hemos visto. Creamos un nuevo objeto, volvemos a llamar.
leer, y si se fijan, es muy diferente a llamar desde un parámetro, ¿no es cierto? Que, bueno, no puedo hacerlo ahorita. Tengo que hacer ejecutar esto primero. Aquí me sale, ¿no? Aquí me dice typing to put in present to send the program. Ya. Aquí me dice escribe el input, el ingreso, y presiona enter para mandar al programa. O sea, este es el lector. Voy a poner 12, por ejemplo. Y como mi programa, mi método dice leer y luego imprimir, lo que ingresaste es, ahí está, lo que ingresaste es 12, ¿no es cierto? Y lo que ingreso aquí me sale en azulito, por si acaso. ¿Ok? Así se lee en Java. Pero si se dan cuenta, es complicado. ¿Qué pasa si yo quiero, ya no quiero leer un número, quiero leer una cadena? Vamos a hacer la prueba. Leer, y aquí voy a poner mi nombre. Javier. Enter, error. Me dice input mismatch exception. Este es un error súper raro. ¿Ok? Pero ¿por qué me ha salido el error? Porque el lector solo está leyendo enteros. ¿Ok? Solo está leyendo enteros. Este método del objeto lector, ¿no es cierto? Es un método porque viene un punto antes, ¿no es cierto? Estoy diciendo al objeto lector llamar al método nextInt, ¿ok? Este método solo lee enteros. Si quiero leer cadenas, ¿qué tendría que hacer? Pongo, vamos a ver, solo next, creo, y solo next. Tengo que poner solo next, y me está saliendo un error porque, ya. Me está saliendo un error porque aquí este método me devuelve una cadena y le estoy intentando guardar en un int, entonces aquí le voy a guardar en una cadena. String, por ejemplo, nombre. Estoy aquí, voy a poner mi primer nombre que he insertado. Ahora sí me debería dar. Pero si se dan cuenta, he tenido que cambiar el método para que me acepte cadenas. Vamos a hacer la prueba. Voy a limpiar esto. Tengo un objeto vector. Ver. Y aquí me aparece, ¿no es cierto? Donde tengo que insertar. Ya me está leyendo. Voy a poner mi nombre. Javier. Y ahora sí me lee, ¿verdad? Sin darme error. Pero ahora quiero que me lea un número. Voy a ponerle... voy a poder leer, la verdad. Voy a poner 15, por ejemplo. Y me lee. Pero ¿saben qué ha pasado? En realidad no está leyendo un número. El 15 lo ha tomado como si fuera una cadena. O sea, en vez de hacer esto, digamos, ¿no es cierto? De asignar un dato numérico al número, lo que está haciendo es... Eh, me equivoco. Es hacer esto. O sea, básicamente el número lo ha convertido en cadena. Y lo ha guardado como una cadena. ¿Ok? Entonces por eso no me sale error. Y en realidad entonces podría poner cualquier dato. Pero ¿cuál es la desventaja de eso? Que el número 15 está guardado como string. Eso significa que no voy a poder hacer sumas con ese número, no voy a poder hacer multiplicaciones o operaciones aritméticas con ese número. ¿Por qué? Porque es una cadena en realidad. ¿No es cierto? ¿Cómo leo números reales? Next, double, compilo. No existe el next double. Incompatible types. No, sí existe, pero aquí tendría que poner tal cual, guardarlo en una variable que es un real. Compilo, esto limpio, ejecuto de nuevo, leer, a ver, 1.3, me sale error, me sale real, a ver una vez más. Creo que no se pone punto, sino se pone coma. A ver, vamos a hacer la prueba. Leer 1,3, a ver si me da. Ya me da, ¿no es cierto? No se ponía punto, se ponía coma. ¿Ok? Y si se dan cuenta, hasta en la coma, si le pones punto en vez de coma, hasta eso difiere, hasta te sale error por eso. ¿Ok? Entonces, ahora si yo le pongo una cadena, me va a salir error. Error. El mismo error de hace rato. ¿Por qué? Porque estoy leyendo solo reales.
Entonces no es tan fácil como lo teníamos en pseudocódigo, ¿no es cierto? En pseudocódigo solo le ponías leer y el nombre de la variable donde querías guardar y no importaba si era un entero, una cadena, un real, ¿no es cierto? Te lo guardaba. En Java es complicado. Depende de lo que tú quieras leer, depende del método, ¿no es cierto? Esta es la línea que lee en realidad, ¿ok? Y no te lo lee cualquier cosa. Tú tienes que decirle que el usuario solo te lo va a aceptar o números, o cadenas, o reales, o booleanos, ¿ok? Aquí, si quieren, podemos ver qué métodos tiene. Next. Y aquí tiene big decimal, big integer, que son otros tipos de datos, por si acaso. Boolean, por ejemplo, para leer un booleano es next boolean. Para leer un byte, que también es un entero, next byte. Aquí está el next double, next float, que también es un real, next int. Next line te lo lee una línea entera de cadena, por si acaso, no de números. Next long es un entero largo. Next short es un entero corto. ¿Ok? Entonces, como que tienes que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ponértelo el usuario para leer? ¿Ok? Por si acaso aquí te dice qué hace cada método. Aquí te da una pequeña descripción, aquí te dice qué te va a retornar y aquí te dice otras cositas. ¿Qué errores te sale cuando pones algo que no deberías poner, por ejemplo? ¿Ok? Por si acaso, si no saben, para que te salga esto, aquí me he equivocado, ponen el objeto punto y después del punto siempre viene el método, ¿no es cierto? Presionan control espacio y les aparecen todos los métodos que tiene este objeto. ¿Ok? Como les dije, la clase scanner ya es una clase que ya tiene prehecha, prefabricada, por así decirse, Java dentro de su lenguaje. Entonces, esa clase tiene todos estos métodos. ¿Ok? Tiene todos estos métodos que sirven para algo, para leer enteros, para leer booleanos, y no solo para leer, también para preguntar. Estos preguntan si lo que vas a leer es un número, si lo que vas a leer es... O sea, cada clase depende, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Ok? Entonces, esto es leer en Java. Y, pues, y les enseño esto porque el Inge creo que lo utiliza. No sé si ya lo han visto con él, pero esto lo utiliza harto el Inge. Se crea la clase scanner, que es el lector, básicamente, y lo lee así. Si quiere leer un entero, next int. Si quiere leer un real, next double. Si quiere leer solo una cadena, solo next. Si quiere leer un booleano, next boolean. Si quiere leer un carácter, que creo que no he visto, creo que es next char, next byte. No existe leer carácter. Sería directamente leer next, o sea, como cadena. ¿Ok? Así se lee en Java. Ese es el equivalente de este famoso leer que teníamos en pseudocódigo. ¿Ok? Y por eso le puse esto. Si se fijan, es el escáner, el nombre de la variable, igual a new scanner system.in. ¿Ok? Esto no quisiera llevarlo, la verdad, en la materia, porque como que les confunde a veces un poco. ¿Ok? Pero igual como que aprendemos de esto. Ahora, otra cosa importante antes de acabar la clase, que igual les va a servir para toda la vida programando en Java, ojalá estén ahí, bueno, para los tres que están ahí. Esto es algo importantísimo. A ver, esto lo vamos a dejar como estaba hace rato. Next thing. Aquí estoy leyendo un entero, ¿verdad? ¿Cómo sé qué clases Java ya tiene prefabricadas? ¿No es cierto? Yo les he dicho que tiene más de 1000 prefabricadas, ¿no es cierto? Preestablecidas. Clases que ya Java tiene que tú, en vez de crearte una clase, digamos, crear una clase que me calcule, no sé, por ejemplo, la fórmula de Pitágoras, ¿no es cierto?, para hallar una hipotenusa. O cómo se calcula la tangente de 45, ¿no es cierto? O el coseno de tal dato, ¿no es cierto? Java ya tiene clases creadas que te lo hacen eso, que ya tienen métodos. Esas clases ya tienen métodos que te ayudan a hacer eso. O sea, que tú ya no tendrías que crearte una clase y comenzar a escribir qué código hacer para realizar una operación, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, calcular tangente o calcular seno o coseno, ¿no es cierto? O muchas otras cosas en realidad. Java ya tiene clases que te ayudan a hacer hartas cosas. Por ejemplo, existen clases para hacer gráficos. Por ejemplo, eso te sirve para hacer juegos, ¿ok? Entonces, Java ya tiene. Esto yo sé porque, de memoria. Existe la clase Scanner en Java y yo sé que está en esta carpeta, por ejemplo. Pero eso yo sé por memoria, por experiencia. Ustedes que no saben nada, que recién están aprendiendo Java, ¿dónde puedo ver qué clases me ofrece Java? O sea, qué clases ya tiene Java creadas que tal vez me pueden ayudar
y así me evito de crear una clase que va a hacer esa tarea. Hay una página, ustedes ponen en el buscador API Java, ¿ok? Y seguro es el primero, sí es este. Es el primero que es de docsoracle.com, ¿ok? Entran aquí y les sale esto, esta vista. Aquí les sale todas las carpetas que tiene Java. ¿A qué me refiero? Esto. Por ejemplo, esta es una de las carpetas que tiene Java, java.util. Y ahorita la podemos buscar. Vamos a aumentar el tamaño. Ahí está. Este cuadradito de la esquina izquierda superior te aparecen todas las carpetas que tiene Java. Por ejemplo, debe estar aquí el java.util. Vamos a ver. Java.util, aquí está, ¿verdad? Java.util, java.util. En esa carpeta existen, vamos a entrar, aquí te aparece muchas clases. Aquí está, clases, tienen muchas clases guardadas. Y entre estas debe estar el escáner. Escáner, aquí está. ¿Ok? Y tiene más clases, ¿ok? Que igual son útiles. Esta carpeta en especial es muy útil, tal cual como lo dice su nombre, ¿ok? Java.util. Es una carpeta donde hay muchas clases que son útiles para hacer, para lectura, por ejemplo, de datos, también para crear archivos, para hacer cálculos matemáticos. Aquí está el famoso array list, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que son las listas dinámicas. ¿Ok? Que se utiliza harto, ArrayList, y hay muchas cosas más. También hay, el timer es como relojes que te ayudan a hacer programas. O sea, esta carpeta java.util es una de las que más van a utilizar, ¿ok? Por si acaso. Y si se fijan, no es la única carpeta. Miren cuántas carpetas hay. Y cada carpeta tiene sus clases, ¿ok? Ahora, me voy a ir a la pestaña que estaba antes, a la inicial. O sea, si entramos, nos va a aparecer la inicial, ¿no es cierto? Aquí están las carpetas que tiene Java, pero al principio ustedes no saben, ¿no? O sea, ¿qué significa esta carpeta? ¿Para qué me sirve esta carpeta? ¿Qué tipo de clases hay en esta carpeta? O sea, al principio esto no les sirve de nada. Lo que tal vez sí les sirva es este cuadro. Aquí dice todas las clases. Aquí están todas las clases que Java ya tiene prefabricado, ¿ok? Que ya está creado en Java. ¿Ok? Aquí están todas las clases, sin importar las carpetas. Básicamente es como que están todas las clases que están en estas carpetas. Por ejemplo, igual aquí vamos a buscar, vamos a encontrar el escáner. El QR está ordenado alfabéticamente. Por aquí debe estar. Escáner, aquí está. La clase escáner. Incluso ahí me dice, ¿no? Clase dentro de java.util. El mensajito que me sale ahí abajito del mouse. O al ladito del mouse. ¿Verdad? Entonces, aquí están todas las clases que te ayudan. Incluso podemos encontrar la clase string, como les dije, ¿no? String es una clase. Por aquí debe estar. Más abajo. Aquí está la clase string. Puedo encontrar la clase mat, que les hablé también mucho de esa clase. Mat, por si acaso en español, es matemáticas. Aquí está, mat. ¿Ok? Y si yo entro a cualquiera de estas clases, por ejemplo, vamos a entrar a la clase mat, a este lado me va a salir toda su descripción. Aquí me dice para qué sirve y muchas otras cosas, ¿ok? Aquí me dice qué campos tiene, o sea, qué atributos tal vez, no estoy seguro. No, este field es otra cosa, no son los atributos. Aquí me dice method summary, o sea, eso en español es resumen de métodos, ¿ok? Aquí me aparecen todos los métodos que tiene esa clase, ¿ok? O sea, básicamente me está mostrando esto, ¿no es cierto? Aquí me creo métodos, es como que aquí existiera, a ver, lo vamos a hacer rapidito. Es como si en Java, dentro de Java hay una clase mat, ahora no me sale error, y aquí dentro de mat, eh, por ejemplo, haya un método que se llame apps, o sea, sería así, public, esto que me devuelve, incluso te dice que te devuelve, eso es lo que te devuelve, un double, entonces, ¿qué es un double? Es un real, sería así, double apps, y también te dice qué parámetros recibe un double, que se llama A.
Entonces, double A. Y aquí tiene su código. Aquí tiene su código. Aquí ya no te dice qué código tiene, ¿ok? No te dice qué tiene por dentro ese código, pero te dice qué hace este método. Te retorna el valor absoluto de un valor real. O sea que si yo le paso aquí, por ejemplo, menos 5,4, el resultado va a ser 5,4. Eso es valor absoluto, ¿no es cierto? Y hay muchos otros. O sea, por ejemplo, hay varios métodos que se llaman igual, pero reciben diferentes parámetros. Aquí me recibe un double, aquí me recibe un float, aquí me recibe un int, que es un entero, ¿verdad? Y lo mismo, hacen lo mismo. Retorna el valor absoluto de un entero. Entonces, si aquí le pongo, digamos, por ejemplo, ¿cómo llamaría eso? Math.apps, y aquí le pongo 5, por ejemplo, ¿cierto? O menos 5 mejor. Entonces, este método, al ejecutar esto, debería devolver 5. Ese es el valor absoluto, ¿verdad? Y te dice, hay muchos métodos. Si se fijan, tiene un montón de métodos. Pero por dentro Java ha hecho esto. Ha creado una clase y ha comenzado a escribir métodos que calculan el valor absoluto. Por ejemplo, este random, por ejemplo, retorna un valor real con signo positivo mayor o igual a 0,0 y menos que 1,0. O sea, me da un valor cualquiera entre el 0,0 y el 1,0. ¿Ok? Ese también pues tiene su propio algoritmo de cómo generar esos números. Este método round retorna, ¿qué es? Mejor este round. O sea, te retorna un long, que es un entero básicamente, eh, del argumento con empate en el redondeo. O sea, se refiere a que te lo redondea en otras palabras. Te lo puedes redondear un double, te lo puedes redondear un float, que son reales los dos. Esto redondea. Si le das 5,3, te lo va a redondear a 5,0, por ejemplo. Obviamente, para hacer eso hay un algoritmo por detrás, ¿no es cierto? No es que de la nada aparece. Hay un algoritmo. ¿Cómo redondearías tú un número? Si te dan 5,3, ¿cómo lo haces que sea 5,0? ¿Cómo devuelves ese valor? Si te dan un 5,9, ¿a qué valor tendría que irse? Al 6,0 directamente, ¿no es cierto? Entonces, hay un algoritmo por detrás que Java ya lo ha implementado. O sea, en vez de tú hacerte tu algoritmo para redondear, ya existe una clase que te lo redondea. Solo tú tienes que llamar su método y listo, ¿no es cierto? Entonces, te ahorras tiempo, te ahorras código. Por ejemplo, aquí está el seno. Retorna a... ¿Qué es sin? No me acuerdo qué era sin. Pero esto te devuelve... el seno. Te devuelve el seno de un ángulo. Te devuelve el seno hiperbólico de un ángulo, ¿no es cierto? Aquí está el SQRT, que lo hemos visto el primer parcial, ¿se acuerdan? SQRT de la raíz cuadrada. El mat, la clase mat, tiene un método que es SQRT, que tú le das un valor y te devuelve la raíz cuadrada de ese valor. Tangente, te transforma un ángulo de radianes a grados, por ejemplo, que es igual, a ver cómo ustedes transformarían, si te dan un grado de un ángulo, por ejemplo, 45 grados, ¿cómo lo transforman a radianes? También tiene un algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ya lo ha hecho Java por nosotros, por así decirse. ¿Ok? Y esto solo es una clase. De las, ¿cuántas clases serán en total? Pues son un montonazo de clases. Y cada clase hace algo distinto, sirve para algo. Esta clase se llama Math. ¿Por qué? Porque te ayuda con cálculos matemáticos, ¿no es cierto? Seno, coseno, redondeos, valores absolutos. Por ejemplo, si nos vamos a la clase string, que es la del tipo de dato cadena, tiene otros métodos diferentes que hacen cosas de string, de cadenas, tal cual. Ahorita les muestro súper rápido y terminamos. String. Esta es otra clase, tiene su descripción, te explica cositas sobre la clase. Y aquí está. Aquí también algunas clases tienen su resumen de constructores. Por si acaso las clases, les enseñé, ¿no es cierto? Toda clase tiene que tener un constructor. Pero nada nos dice que solo tenga solo uno. Pueden tener varios constructores. ¿Ok? Y hay algunas clases como el string, ¿ok? Que tiene varios constructores. Si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 constructores. O sea, tú puedes crear un string de diferentes maneras. ¿Cuál es la diferencia entre cada constructor? Sus parámetros.
En uno no te pide ningún parámetro, en otro solo te pide uno, en otro te pide dos, en otro te pide dos, pero ambos son de distintos tipos, ¿no es cierto? Pero todos son constructores. Ninguno cambia de nombre. Todos son public string y lo único que se diferencian es sus parámetros. Si se fijan, todos son string, 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 string. ¿Ok? Pero si esto no es necesario para crear una cadena, por si acaso. Nosotros para crear una cadena, si, o sea, solo es hacer esto, ¿no es cierto? Lo que hago aquí. Esto es una cadena y solo le pongo entre comillas dobles esto, ¿no es cierto? No es necesario llamar a su constructor como lo hacemos con un objeto, como lo hacemos aquí. O sea, en otras palabras, no es necesario hacer esto. New string. No es necesario, ¿ok? Porque para crear una cadena Java nos facilita. Simplemente pones comillas dobles y ya. Pero es que el string es un objeto muy excepcional. Es bien peculiar porque es el único que actúa como tipo de dato y objeto a la vez. Después, todos los objetos, sí tienes que, para crear un objeto nuevo de esa clase, tienes que sí o sí llamar a su constructor. El único que no, o sea, el único que no hace eso es las cadenas, los strings. Después, todos los que están aquí, sí o sí tienes que ponerle new algo, su nombre. Y si se fijan, también la clase cadena tiene sus métodos, ¿ok? Tiene un método que es charadd, que tú le das en realidad las cadenas es un vector, por si acaso. Por dentro es un vector, que en cada posición de ese vector hay un carácter. En este caso, esta cadena es un vector de 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. En la posición 0 está la J, en la posición A1 está la A, en la posición 2 está la B chica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este método que se llama charadd te dice, retorna un carácter de un índice especificado, índice, ¿no es cierto? ¿Qué cosas tienen índice? Los vectores. Entonces, si yo le digo charadd, por ejemplo, aquí, cadenas en la posición 0, punto charadd en la posición 0, ¿esto qué me debería devolver? J. ¿Okay? Y es más, hay un tema exclusivo de esto después. Vamos a ver vectores, listas dinámicas, matrices, y luego vamos a entrar a un tema que es cadenas. Ahí vamos a ver la mayoría de estos métodos, o no la mayoría, pero muchos de estos métodos, de la clase string, que nos ayudan a hacer hartas operaciones. Obtener solo un carácter de toda la cadena, buscar si existe, por ejemplo, la A dentro de una cadena, o incluso una palabra dentro de una frase. Vamos a poder, por ejemplo, vamos a aprender a comparar cadenas, existen métodos para eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver qué método más. También el tamaño de una cadena. O sea, capaz nos dan un nombre y queremos saber de qué tamaño es esa cadena. Existe un método que te da eso. Es este método, length. Retorna el tamaño de esta cadena. ¿Ok? Entonces, pero ese no es el punto, ¿no? El punto de ahora es ver que Java te ofrece tantas clases que te lo hacen muchas cosas. ¿Ok? Y aquí lo pueden ver. Ya saben, solo ponen en Google ponen API Java y el primer link es este, donde te aparecen todas las clases que Java ya tiene creadas. Y ustedes solo necesitan llamar. ¿Cómo puedo importar una clase que he encontrado? Por ejemplo, este Basic Control. Como les dije, ¿no? Para utilizar una clase que Java tiene precreada, tengo que hacer la importación. ¿Cómo sé de dónde importar esto? A ver, otro más fácil, porque este está más complicado. Por ejemplo, el ArrayList. Vamos a ver el ArrayList, que lo vamos a ver pronto. ArrayList. Entro a ArrayList. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no me dice. Bueno, aquí me dice en realidad. No me dice. No me dice. Pero ya, hay una forma fácil. Si digamos, este ArrayList encontrado, ¿ok? Vengo encima del nombre de aquí, de este cuadrito que está a la izquierda, donde están todas las clases. Justo si tú pones el puntero encima de
cualquier clase que está aquí, te dice de qué carpeta están sacando. Por ejemplo, aquí el array list dice clase en java.util. Entonces eso significa que tengo que hacer esto. Import java.util, punto el nombre de la clase. Array list, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver otro que sea facilito. Por ejemplo, este, ¿no es cierto? Es una clase que se llama atribute. Clase en javax.management. Entonces, para usar este tendría que poner import javax.management, que no sé cómo se escribe. Punto y el nombre de la clase. Atribute. ¿Okay? De esa forma podemos saber de qué carpeta, por así decirse, podemos sacar esa clase. Porque si no ponemos esto, no vamos a poder utilizar esta clase tal cual. ¿Ok? Y así sería interesante, esto imposible lo leen, o sea, no les recomiendo leer qué hace cada clase, no sirve de nada, es pérdida de tiempo. ¿Ok? Vamos a ir aprendiendo cuáles son las clases más importantes que van a utilizar de todas estas. Por ejemplo, el escáner, que hemos visto, ¿no? Que es para leer datos del usuario. El array list vamos a aprender después de ver vectores, que son listas dinámicas, que vamos a utilizarlo igual. Después, como les he dicho, no es necesario, por ejemplo, el string, no es necesario importarlo. Es una de las pocas clases que no es necesario importar, pero igual tiene una carpeta. String que está en la carpeta java.lang. Pero no es necesario, o sea, podríamos hacer esto. Java.lang.string. ¿Ok? Pero no es necesario, esto no es necesario. O sea, es más, cualquier clase que esté justo en esta carpeta, no es necesario importarla. A ver, vamos a entrar a esa carpeta, aunque ya hemos pasado la hora, pero para los que estén. Java.lang. Todas estas clases que están aquí, no es necesario ponerlas import, o sea, no es necesario importarlas. ¿Ok? Esta carpeta es especial. Cualquier clase que esté dentro de esta carpeta, no es necesario llamar a esta carpeta, tal cual, no es necesario hacer esa importación. Directamente puedes utilizarlo, ¿no es cierto? Y aquí debe estar el mat, aquí está el mat, por ejemplo. Hay muchas más clases, enum, float, object, number, esas clases directamente las pones aquí y no pasa nada, no te va a salir error, ¿ok? Entonces, así, muchachos, esto les va a ayudar toda la vida. Van a ver que para taller de programación de alto nivel, que es en el tercer semestre, ahí van a utilizar harto, porque ahí les van a pedir proyectos donde van a decirles, necesito que cree tu programa un documento en Word y escriba tal cosa, y que aparte haya un lector que lea por el audífono, por ejemplo, que te lo lea y tú escuches por el audífono. Existen clases que te ayudan a hacer eso. Entonces, esto les va a ser muy útil. Van a tener que investigar, ¿no? En Internet qué clase de Java me ayuda a leer documentos, por ejemplo. Les va a decir tal clase, o sea, la clase, hay muchas clases que les ayudan a leer documentos. Entonces, ustedes vienen aquí y buscan la clase, ven su descripción, ven qué constructores tiene, ven qué métodos tienen para que les pueda ayudar, ¿no es cierto? Y así ustedes arman su programa. ¿Ok? Hoy día quería terminar vectores, pero bueno, les explico otras cosas que tal vez no era de vectores, pero igual yo creo que les va a ser útil. La siguiente clase vamos a terminar vectores. Nos falta ver para qué se utilizan los vectores, que básicamente lo primordial es para buscar datos y para ordenar datos. Vamos a ver eso. Y después pasaríamos a listas dinámicas, ¿ok? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna curiosidad? Si es que siguen ahí, la verdad no sé. Ah, siguen ahí. ¿Todo claro? Bueno, vectores no les debió ser muy complicado, ¿verdad? Supongo que ya han visto con el INGE. Pero esto del API de Java, por ejemplo, no creo que lo hayan visto con el INGE. Lo de importaciones también, cómo se importan clases, tampoco creo. Bueno, no sé, la verdad.